y les comparto mi pantalla. Entonces, vamos a ver, turbinas. Bueno, como vimos en la unidad 1, una turbina es una máquina de fluido, ¿verdad?, que extrae energía del flujo. Ahora, por la manera en que extraen energía del flujo, existen dos tipos de turbinas, ¿verdad? Está la turbina de impulso, que es la turbina Pelton. Ahora, ¿por qué se llama de impulso? Bueno, lo ideal es que cuando un flujo, ¿verdad? Cuando un flujo le entrega su energía al eje de la turbina, ¿verdad? Lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer que mientras le entrega su energía, el flujo se empieza a despresurizar, ¿verdad? Empieza a perder la energía a medida que le entrega al eje, pierde su presión, ¿verdad? A medida que va avanzando. Y entonces dice que el flujo está reaccionando con el eje. Pero hay otro tipo de turbinas que son las de impulso, donde el flujo pierde su presión al salir de la tubería y entrar en la atmósfera. Claro, al perder su presión, esa energía se convierte en energía de chorro. Y ese chorro, al chocar con los álabes de la turbina, ¿verdad? Crea un impulso. Y ese impulso es el que convierte toda esa energía que traía el fluido en energía de rotación de la turbina. Entonces, realmente hay dos tipos de mecanismos para convertir energía del flujo en la energía de rotación del eje de la turbina. El primero es el impulso, donde el flujo viene debido a su energía potencial, ¿verdad? A medida que va cayendo, su energía potencial se convierte en energía cinética, ¿verdad? Y luego al salir por la tobera, toda esa energía cinética que de alguna manera se obtuvo de la energía potencial que se fue perdiendo, ¿verdad? Al salir a la atmósfera, el flujo se despresuriza, es decir, empata su presión que tiene en este punto, automáticamente se convierte en presión atmosférica. Pero ese cambio de presión hace que eso adquiera una mayor velocidad. La energía de presión se convierte en energía cinética. Entonces ya tengo un chorro más rápido, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la energía de presión con la energía cinética. Todo convertido en energía cinética. Y bueno, esa energía cinética, a la hora de chocar con el árabe, ¿verdad?, va a provocar una fuerza. Y esta fuerza, de acuerdo a la distancia con el centro, va a crear un torque, ¿verdad? Y ese torque va a mover la rueda. Entonces, el flujo entrega su energía a la turbina justo cuando hace el choque del chorro con la estructura de la turbina. Entonces, cuando el chorro choca con la estructura de la turbina, le está comunicando una fuerza a la turbina en un instante dado, en el momento del impacto, es decir, está creando un impulso. Entonces, el fluido transfiere su energía a la turbina a través de un impulso. El impulso es el mecanismo donde entrega su energía cinética al chorro a la fuerza sobre el álabe de la turbina. Entonces, es una turbina de impulso. Y bueno, la turbina Pelton es la única turbina que es una turbina de impulso, ¿verdad? Entonces, la turbina de impulso convierte la altura del flujo en chorros de alta velocidad. ¿Cómo? Con las toberas. Entonces, aquí viene a cierta velocidad en la tubería y la tobera todavía incrementa más su velocidad. Claro, es la misma energía que venía desde hasta arriba, simplemente aquí se depuró en un chorro de alta velocidad, ¿verdad? Y entonces es en las toberas donde el flujo pierde principalmente su presión, ¿verdad? Toda esa energía de presión se convierte, baja presión atmosférica, y esta caída de presión se convierte en energía cinética del chorro, ¿verdad? Entonces es en las toberas donde el flujo pierde principalmente su presión y entrega toda su energía. Ahora su energía se convierte en energía cinética del chorro. Y los chorros, al chocar con los álabes, ¿verdad?, crean un impulso y prácticamente fabrican o convierten una fuerza sobre el álabe, ¿verdad?, mientras incide sobre ellos, ¿verdad? Y ahora, y cada chorro impulsor se encuentra siempre rodeado de presión atmosférica, ¿eh? Entonces, el álabe al interactuar con el flujo siempre está bajo presión atmosférica, es decir, el fluido no pierde presión al interactuar con el álabe.
es el impulso del chorro el que está interactuando con el álave. Por eso se llama turbina de impulso. Ahora, una peculiaridad de las turbinas de impulso es que el espacio entre los álabes no están llenos de fluido. Es decir, chorros reaccionan con el álave impulsándolos, creando una fuerza, ¿verdad? Entonces, una fuerza que crea un momento sobre el eje de la turbina. En turbinas de reacción, la cosa es muy distinta, ¿verdad? En turbinas de reacción, el flujo, la turbina está inmersa, ¿verdad? Está sumergida en el fluido que lo está rodeando. Entonces, el espacio entre álabes está lleno de fluido siempre. Y como está lleno de fluido siempre, pues el flujo a medida que va bajando, su energía potencial se convierte en energía cinética. Pero en el momento que el flujo reacciona con los álabes, bueno, pues ahí va entregando su energía, y al entregar su energía va perdiendo presión, va perdiendo energía de presión mientras entrega su energía al eje de la turbina. Entonces, aquí se dice que el flujo está interactuando con los álabes o está reaccionando con los álabes, ¿verdad? Va perdiendo presión mientras el álave gana energía rotacional. Entonces, turbinas de reacción son turbinas que pierden la presión en el momento en que interactúan con el álave, mientras que turbinas de impulso están intercambiando la energía con el álave a través del impulso del chorro, ¿verdad? El delta P ya ocurrió antes, cuando generé, ¿verdad?, la energía cinética ya final del chorro. Ahí ocurre el delta P. Entonces, en turbinas de impulso, el delta P crea un impulso. En turbinas de reacción, ¿verdad?, el delta P ocurre mientras se reacciona con el álave, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la clasificación. Ahora, las turbinas de reacción, ahí es donde hay mayor variedad, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de turbinas Francis y turbinas Kaplan. Estos son el tipo de turbinas que se ponen al pie de una presa, ¿verdad? Una presa que genera unas alturas que son eficientes para turbinas Francis y Kaplan. Las turbinas Pelton son eficientes para caídas de cientos de metros, ¿verdad? Entonces, las presas no se fabrican para cientos de metros. Las presas se fabrican para, si acaso, pasadito de 100 metros, típicamente menos de 100 metros, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo turbinas que operan eficientemente para alturas mayor de cientos de metros, pues entonces estas turbinas mejor se ponen al pie de montañas, ¿verdad? Donde hay cascadas, ¿verdad? Ahí es donde se ponen las turbinas Pelton, ahí es donde operan más eficientemente. Entonces, turbinas de impulso, típicamente al pie de montañas, turbinas de reacción, típicamente al pie de presas, ¿verdad? Y bueno, pues el flujo llena los pasajes entre los álabes siempre están sumergidos, ¿verdad? Y la entrega de energía la entrega de energía se ve reflejada como caída de presión del fluido, ¿verdad? Ocurre principalmente en el rodete. Diseños son de tipo radial, axial y de flujo mixto. Las turbinas radiales y de flujo mixto son las Francis y las axiales son las Kaplan, ¿verdad? Ahora bien, por cómo transforman su energía, ¿verdad? Son más pequeñas que las de impulso. Aquí el chorro, al incidir sobre el álave, genera cierta magnitud de fuerza. Y entonces, si yo quiero aprovechar la energía de la manera más eficiente, pues me conviene generar un gran torque. Y un gran torque significa pues un gran radio, ¿verdad? Para la fuerza que se está generando en el álave. Entonces, las ruedas Pelton típicamente son de mayor diámetro que el diámetro que se necesita utilizar aquí en turbinas Francis y Kaplan. Ahora, ¿por qué? Bueno, si se fijan, bueno, una razón, ¿verdad?, para explicar esto es de que aquí es un chorrito, ¿verdad? Es un chorrito el que está, o sea, toda la energía se concentra en un punto de contacto. Entonces, el torque generado por esta fuerza es la energía que se va a producir. Pero aquí, ¿verdad?, como los álabes están en contacto con el fluido en todo el tiempo porque están sumergidos, hay más puntos de contacto donde el fluido está empujando a los álabes. Entonces, como hay más puntos de contacto, no se requiere un diámetro tan grande, ¿verdad?, para generar
un torque resultante de todos esos puntos de contacto. Aquí como los puntos de contacto son más reducidos, si yo quiero generar un gran torque, necesito poner un gran radio, ¿verdad? Para que el torque total sea conveniente, ¿verdad? Aquí se puede generar un torque total conveniente con menos diámetro, porque en todo instante cada punto de los álabes están en contacto con el fluido, ¿verdad? Es decir, aquí puedo generar mayor torque con menor diámetro, simplemente porque hay mayor superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, bueno, es una manera de verlo, ¿verdad? Entonces, en general, estas turbinas son más pequeñas que las Pelton, donde el punto de contacto es menor y hay que generar torque a partir de pocos puntos de contacto, ¿verdad? Entonces, les decía, aquí son más pequeñas porque el flujo empuja a todos los álabes en cada instante, ¿verdad? Siempre están sumergidos y hay mucha superficie de contacto. Aquí no, aquí es en el instante donde choca con este árabe y luego hay que esperar una fracción de segundo, ¿verdad? Pequeña, ¿verdad? Para que llegue el siguiente cucharón y otra vez lo impulse de nuevo, ¿verdad? Entonces hay menos puntos de contacto aquí que acá. Entonces por eso se requiere un radio grande para generar un torque decente, ¿verdad? Bueno, ahora, aquí todavía se aprovecha al máximo, ¿verdad? Porque uno puede poner toberas en cada tantos álabes, ¿verdad? Entonces ya estoy generando varios torques al mismo tiempo. Pero aún así es un número menor de puntos de contacto que este otro que siempre está sumergido, ¿verdad? Aún así. Entonces, las ruedas Pelton típicamente de mayor diámetro que las turbinas de reacción, que son las Francis y las Kaplan. Entonces, vamos a hablar primero de las turbinas de reacción porque son las más populares, ¿verdad? Si yo como ingeniero fabrico una presa, ¿verdad? Fabrico una presa, yo estoy generando una caída de decenas de metros, ¿verdad? Entonces es más fácil aprovechar esto a buscar una montaña donde voy a poner yo una rueda Pelton, ¿verdad? Entonces esto es lo más común. Claro, tiene que haber ríos, ¿verdad? Pero esto es más común. Entonces, bueno, vamos a analizar primero las turbinas de reacción, que son las más comunes, y ahí, bueno, pues son dispositivos empleados eficientemente en escenarios de baja altura y alto caudal. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que esos son dispositivos, las turbinas de reacción ocurren en las altas velocidades específicas. Y altas velocidades específicas, ¿verdad?, significa baja altura y alto caudal. Entonces, si yo quiero mejorar la eficiencia de una turbina de reacción, tengo que emplear álabes guía, que hacen que el flujo incida de manera óptima sobre los álabes del rodete. Entonces, imagínense una situación como esta. El remolino tiene que venir a un ángulo, preciso para que a la hora de que llegue al álabe incida alineado con el álabe y el álabe redirige el flujo de una manera tal que se aproveche al máximo el torque, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo dirige uno este flujo que va bajando hasta interactuar con el álabe? Hay que poner álabes guía que alineen el flujo para que caiga a ese ángulo, ¿verdad? Entonces, uno puede mejorar la eficiencia de una turbina con álabes guía, ¿verdad? Típicamente se emplean álabes guía para que funcione a máxima eficiencia la turbina, ¿verdad? Ahora, en esas turbinas de reacción, el flujo entra por la voluta. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Estamos repasando. El flujo entra por la voluta y pasa por los álabes guía. Entonces, típicamente, ¿verdad?, hay una voluta aquí, ¿verdad? Y y aquí está la presa. Entonces, el flujo baja de la presa, ¿verdad? Y entra por la voluta y ya adquiere su rotación. Y luego, para darle ese toque final, lo hago pasar por una álave guía para esa rotación dirigirla para que caiga con el ángulo adecuado para alinearse con el rodete, ¿verdad? Entonces, la rotación empieza con la voluta y ya la álave guía refina la orientación del flujo para que incida óptimamente sobre los álabes. Eso ocurre principalmente en turbinas Francis, turbinas Kaplan, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué más? En ese segmento, ¿verdad?, en la voluta, el flujo adquiere su naturaleza rotacional. El flujo cuando entra a la voluta ya empieza a rotar, ¿verdad? Y después, esa naturaleza rotacional, ya con el álabes guía se refina. Después, ese flujo rotacional ya refinado interactúa con el rodete, ¿verdad? Y el rodete ya adquiere su energía rotacional,
que le absorbe del flujo y lo transmite a su eje como energía útil. Ahora, en las turbinas el flujo va de afuera para adentro, ¿verdad? Porque al entrar en la voluta, ¿verdad? Al entrar en la voluta pues es un caracol hacia adentro. Entonces el flujo va de afuera hacia adentro. Y ya los álabes guía le dan ese toque final. Entonces, las turbinas de reacción, estamos hablando de turbinas Francis, que pueden ser de flujo radial o de flujo mixto, pero también están las turbinas Kaplan, que son de flujo axial. Entonces, esas son las turbinas de reacción. Ahora, las curvas de desempeño de las turbinas de reacción no son tan comunes, porque uno como ingeniero puede comprar una bomba, ¿verdad? Pero comprar una turbina pues es algo más complicado, ¿verdad? Porque típicamente pues son rodetes de varios metros de diámetro y se instalan al pie de presas o de montañas. No es como que cualquiera va a ir a poner una, ¿verdad? Entonces, no es tan común ver curvas de desempeño de turbinas, ¿verdad? Porque no es como que uno va a la tienda a comprarlas tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que no está al alcance de todos ese tipo de información, ¿verdad? Uno la tiene que pedir al fabricante directamente. Entonces, pero bueno, uno se pregunta, ¿cómo se ven las curvas de desempeño de turbinas? Bueno, pues típicamente la variable independiente es el coeficiente de potencia, ¿verdad? Y las variables dependientes ya son la altura, el caudal y la eficiencia. Si ustedes recuerdan cuando vimos bombas, la variable independiente era el caudal, porque uno como ingeniero a uno le preocupa qué caudal va a entregar la bomba, ¿verdad? Bueno, pues aquí en turbinas lo que a uno como ingeniero le preocupa es qué potencia va a entregar la bomba, ¿verdad? Entonces, la potencia es la variable independiente, ¿verdad? Y las demás propiedades se calculan, bueno, o se obtienen, se leen a partir de la potencia que va a entregar la turbina, ¿ah? Entonces, aquí está una gráfica de desempeño típica para turbinas, ¿verdad? Esto lo saqué del libro de White. Y ahí, bueno, pues, fíjense bien, entonces, toda turbina genera cierta potencia. Ese es mi eje horizontal. Y a partir de la potencia que genera, yo voy a calcular qué caudal maneja y qué altura de caída aprovecha para generar esa potencia, ¿verdad? Entonces, hay curvas Q versus P y hay curvas H versus P. Pero bueno, la gente prefiere expresar esos datos adimensionalmente. Entonces, en vez de graficar Q versus P, grafican CQ versus CP, ¿verdad? Y en vez de graficar H versus P, grafican CH versus CP. Entonces, esta gráfica que les puse yo aquí es de una turbina Francis que opera a 600 revoluciones por minuto con un diámetro de rodete de 2.25 pies, ¿verdad? Y tiene una velocidad específica de potencia en su versión no estrictamente adimensional de 29. Entonces, para esta turbina Francis, observamos que hay una curva CQ versus CP, ¿verdad? Que viene así. Es la curva en azul, ¿verdad? Y los datos están aquí. Esta es la escala de la curva en azul. Va desde 0 hasta más o menos 0.4. Después tenemos la altura. En su versión adimensional es CH. Para distintas potencias, ¿verdad? Distintos CP, la CH va a ir desde un máximo hasta un mínimo. A medida que yo subo la potencia, el CH va a ir bajando, ¿verdad? Va a ir bajando, ¿verdad? Y ya tengo mi curva CH versus CP. Ahora bien, vamos a ver la eficiencia. Si ustedes recuerdan, la eficiencia para turbinas se puede calcular a partir de los coeficientes adimensionales. Eso lo vimos en la unidad 1. Y se calculaba como CP sobre CQ por CH, ¿verdad? Eso lo vimos al final de la unidad 1. Entonces, vamos a ver, con esta fórmula, por ejemplo, si ustedes escogen un CP, digamos ¿verdad? Van a tener un CQ de tanto, ¿verdad? Simplemente suben y tienen un CQ de tanto. Y luego suben y tienen un CH de tanto. Entonces ya escogieron su CP, su CQ y su CH. Entonces para este CP
hay cierto CQ y CH. Si yo meto esos tres valores aquí, yo voy a calcular una eficiencia y la eficiencia es este punto que está aquí. Entonces hago lo mismo para distintos CPs. Para distintos CPs voy a tener distintos CQs, voy a tener distintos CHs y voy a tener distintas eficiencias ya a la hora de registrar esos números en la fórmula. Entonces voy generando mi curva de eficiencia, que es esta de rojo, ¿verdad? Y bueno, y para ese caso, ¿verdad? Miento. Aquí lo puse al revés. Oh, ahorita les digo. No, está bien. Bueno, entonces esta línea roja es la eficiencia. Y la eficiencia va de 0 a 1. ¿Verdad? La eficiencia va de 0 a 1. Aquí la puse en rojo. Entonces, si observamos la curva de eficiencia, de todas las eficiencias, hay una eficiencia que es la máxima, que en este caso está entre el 80 y el 100%, está cerca del 90%. Y bueno, aquí esta eficiencia ocurre a cierto CP, ¿verdad? Y a este CP hay cierto CQ. Hay cierto CQ máximo o CQ asterisco. Y a este mismo CP, bueno, pues hay cierto CH asterisco. Entonces, simplemente busco dónde está la máxima eficiencia y en la curva CQ y en la curva CH, de ahí saco el CQ asterisco y el CH asterisco, y a la potencia donde eso ocurre es mi CP asterisco. Entonces ahí tengo mi punto de máxima eficiencia. Mi punto de máxima eficiencia, entonces, yo voy monitoreando mi curva de eficiencia, ¿verdad? Mi curva de eficiencia es la que está en rojo, entre 0 y 100, entre 0 y 1, perdón, es el 100% de eficiencia, y donde yo ubique el máximo, ahí va a corresponder cierto CP, cierto CQ y cierto CH, ¿verdad? Para esa eficiencia máxima. Ese es el punto de máxima eficiencia. Estos tres datos son el punto de máxima eficiencia de mi turbina, ¿verdad? Significa que si yo aquí pongo CP asterisco, CQ asterisco y CH asterisco, yo voy a tener la eficiencia máxima, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de turbinas, al conjunto de esos tres puntos no se le conoce como el punto de máxima eficiencia, sino que al punto de máxima eficiencia, cuando se habla de turbinas, se le conoce como el punto de potencia nominal. Entonces, cuando uno habla de la potencia nominal de una turbina, uno habla del CP asterisco, del CQ asterisco, del CH asterisco y de la eta máxima, ¿verdad? De la eta máxima, del valor de la eta máxima, ¿verdad? Entonces, entonces, cuando hablamos de turbinas, estamos hablando del punto de potencia nominal. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un dato a considerar, ¿verdad? Entonces, las curvas de desempeño de turbinas se ven distintas, se ven así. Nosotros no vamos a manejar curvas de desempeño de turbinas, si acaso les doy como dato el punto de potencia nominal, es decir, les voy a decir cuáles son los valores de los coeficientes que me va a dar la eficiencia máxima, ¿verdad? La eficiencia máxima. Entonces, si acaso les doy ese conjunto de puntos, ¿verdad? Estas gráficas no son tan fáciles de obtener, ¿verdad? Entonces, si acaso nada más les doy el conjunto de los puntos del CQ, el CP y el CH en ese punto de potencia nominal. Bueno, entonces, la eficiencia, como les decía, ¿cómo se calculó? Como CP sobre CQ-CH, ¿verdad? Es la fórmula que ya vimos en la unidad 1. Ahora, si hablamos de velocidad específica, ¿verdad? Las turbinas se clasifican en tres grandes intervalos. Tenemos turbinas de impulso, Francis y Kaplan. Las turbinas de impulso, de acuerdo a lo que vimos en la unidad 1, la velocidad específica de potencia está entre 1 y 10. Para las Francis, la velocidad específica de potencia está entre 10 y 110. Y para las Kaplan, entre 100 y 250. Esa es la fórmula de velocidad específica de potencia en su versión no estrictamente adimensional, ¿verdad? Significa que la fórmula se obtiene con las RPM en la turbina, la raíz de BHP que se genera sobre H en pies, la altura de la caída que se está aprovechando, ¿verdad? En pies a las 5 cuartos. Esta es la fórmula del NSP',
y esos son los intervalos del NSPP, ¿verdad? Para cada tipo de turbina. Entonces, bueno, pues ahí está la velocidad específica de potencia, ¿verdad? Y cada turbina cae dentro de cierto intervalo estadísticamente hablando. Puede haber algunas turbinas de impulso, Francis y Kaplan, que caigan ligeramente fuera de ese intervalo, pero el 99% de las máquinas, sus velocidades específicas de potencias caen dentro de ese intervalo. Es un intervalo que se da estadísticamente, ¿verdad? Y bueno, pues también estadísticamente, este tipo de turbinas tienen cierto coeficiente de altura, ¿verdad? Las de impulso entre 15 y 50, las de Francis entre 5 y 25, las de Kaplan entre 1 y 4. Y se entiende que si partimos esto a la mitad, entre 5 y 15 estarían, si esto es axial, entre 5 y 15 serían flujo mixto, ¿verdad? Y entre 15 y 25 serían las radiales, ¿verdad? Las radiales serían entre 15 y 25, serían las radiales. Si observamos el NSP', si las Kaplan están entre 100 y 250, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Entre 10 y 110 hay una diferencia de 100, la mitad de 50, entonces de 60, entre 60 y 110, si esto es axial, ¿verdad? Entre 60 y 110 va a ser flujo mixto, y entre 60 y 10 van a ser las radiales. Simplemente vamos siguiendo la geometría, ¿verdad? Axial es mayor, ligeramente menor flujo mixto, mucho menor radial, ¿verdad? La geometría va evolucionando con el NSP', ¿verdad? Lo mismo con el CH. Si las CH más bajas son axiales, las intermedias son flujo mixto y las más altas son radiales. Otra vez la geometría va evolucionando con el CH, ¿verdad? Bueno, ahí está la fórmula del NSP', ¿verdad? Recordándolo. Y la fórmula del NSP, ¿verdad? Estrictamente adimensional, con la N en revoluciones por segundo, ¿verdad? La potencia, ya sea en libras-pie sobre segundo en sistema inglés, en watt en sistema internacional, ¿verdad? La densidad está en Snook por pie cúbico en sistema inglés, kilogramos sobre metro cúbico en sistema internacional, y la H en pies en sistema inglés, en metros en sistema internacional. Y también se puede calcular el NSP en función del punto de potencia nominal, CP asterisco a la 1 medio sobre CH asterisco a la 5 cuartos. Este cociente me va a dar esta expresión en su versión estrictamente adimensional. Entonces, bueno, ahí está un repaso de lo que vimos en la unidad 1, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a la eficiencia de acuerdo a la velocidad específica de potencia, observamos que las turbinas de impulso, observamos que las turbinas de impulso operan entre 1 y 10 en valor de NSP'. Entonces, entre 1 y 10 están las turbinas Pelton. Ahora, de acuerdo a la velocidad específica que poseen, es la eficiencia máxima que poseen. Entonces, entre 1 y 10, si bien todas son Pelton, ¿verdad? No todas las Pelton tienen eficiencia de 90, ¿verdad? Las que tienen eficiencia máxima de 90 en su punto de potencia nominal son las turbinas Pelton con un NSP' de 4.5. Ya para un NSP' ligeramente mayor o ligeramente menor, la potencia en el punto de máxima eficiencia, en el punto de potencia nominal, pues va a bajar, ¿verdad? Entonces, de las turbinas Pelton más eficiente de todas son aquellas que tienen un NSP' de 4.5. Esas son las que van a tener la eficiencia máxima más alta. Ahora, si hablamos de turbinas Francis, ¿verdad? Si hablamos de turbinas Francis, ahora el intervalo ya cambia, ¿verdad? El intervalo ahora está entre 100 y entre 10 y 110. Entonces, las turbinas Francis ahora están entre 10 y 110. Las turbinas Francis. Y otra vez, de todas esas turbinas, aquí hay una planicie, ¿verdad? Entonces, hay un intervalo de NSP' que tiene una eficiencia alrededor del 95%.
pero la que le gana por decimales a todas las demás, por así decirlo, ¿verdad? Son las que tienen velocidad específica de potencia NSP' de 29. Esas van a tener una eficiencia del 95%. Hay muchas otras que están cerca de esa eficiencia, pero la que tiene esta NSP' es la que le gana a todas por decimales, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Es la que es 95 y cachito por ciento, ¿verdad? Entonces, las turbinas Francis, las más eficientes de todas, son las que tienen un NSP' alrededor de 30, ¿verdad? 29, para ser precisos, si uno se van a fracciones de decimal, ¿verdad? Entonces, uno cuando escoge una turbina Francis, una turbina Pelton, a priori uno está buscando estos valores del NSP' si uno quiere escoger la turbina más eficiente de todas para algún tipo de aplicación. Ya haremos un ejemplo de esto. Y bueno, para las turbinas Kaplan, ¿verdad? Ahora el NSP' está entre 100 y 250. Entonces, más o menos entre 100 y 250 están todas las turbinas Kaplan. Pero de todas las turbinas Kaplan, la más eficiente de todas es la que tiene un NSP' de 105. Estadísticamente hablando, las turbinas que tienen este NSP' son las que tienen la eficiencia más alta de todas, también alrededor del 95%. Las turbinas Francis y Kaplan, las más eficientes de todas, operan al 95% más o menos, ¿verdad? Entonces, uno como ingeniero, ¿verdad? Si uno le dicen, hey, yo quiero una turbina idónea para este tipo de situación, bueno, uno buscaría el NSP' de 29 o 105, de acuerdo si es una turbina Francis o una turbina Kaplan, porque esas turbinas, estadísticamente hablando, son las que dan el punto de potencia nominal más alto posible, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está esa situación. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de turbinas Francis. Y con eso terminamos el día de hoy. Ya mañana haremos otro ejemplo con turbinas Pelton. Vamos a ver, a mí como ingeniero me dicen, hey, realmente como ingeniero a mí me pueden dar dos requisitos para una turbina. Yo quiero aprovechar una caída de 1200 pies y generar una potencia de 30.000 HP. Entonces a mí como ingeniero me dicen la caída que voy a aprovechar y la potencia que quiero generar. Y a partir de esos dos datos, yo ya puedo hacer un estimado más o menos de qué tipo de turbina necesito. Entonces, vamos a suponer, ahora, para escoger las revoluciones a las que quiero echar a andar esta turbina y el diámetro del rodete que voy a necesitar, necesito información adicional. Con esos dos datos no basta. Y bueno, la información adicional es que me dicen que el CP en el punto de potencia nominal, yo quiero algo alrededor de 2.70. Ahora, ¿uno de dónde saca esto? Bueno, 1200 pies son como, pues, ¿qué será? Como 300 metros, ¿verdad? Ahora, a mí me dicen que quieren una turbina Francis para esta situación. Es decir, tenemos una presa más o menos de unos 300 metros, dice aquí, entre 300 y 400, ¿verdad? Entonces, que es una presa muy alta, es algo inusual. Pero vamos a suponer que me dicen, hey, yo quiero una turbina Francis al pie de esta presa. Entonces, uno dice, bueno, si es una turbina Francis, yo voy a un catálogo de turbinas Francis. Y las turbinas Francis, para ese tipo de caídas, todas tienen, si voy a la curva de desempeño, yo veo que todas las turbinas Francis que manejan ya alturas arriba de 100 metros, todas tienen un CP alrededor de cercano a 3. Y entonces vamos a suponer que para esta aplicación ya me dijeron, no, es una turbina Francis modelo tal. Ya hasta me dieron el número del modelo, ¿verdad? Ya hasta me dieron el número del modelo. Entonces, entonces la pregunta es, si ya seleccioné el número del modelo de la turbina Francis para esta aplicación, entonces la pregunta es, ¿a qué revoluciones lo he hecho y qué diámetro de rodete de ese modelo necesito para generar esta H, con esta caída, esta potencia en el punto de potencia nominal?
Entonces, yo voy al catálogo de turbinas Francis de este modelo y me fijo que en el catálogo el coeficiente de potencia en el punto de potencia nominal es 2.70. Entonces, este dato ya me lo dan. Entonces, yo tengo mis requisitos como ingeniero, ya me dijeron qué modelo de turbina necesito, y yo lo único que necesito saber es a cuántas revoluciones tengo que echar a andar esa turbina, ¿verdad? Es decir, cómo fabricar la instalación para montar esa turbina para que ande a ciertas revoluciones y qué diámetro de rodete escojo para ese modelo de turbina, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo conozco el modelo, ya conozco el punto de potencia nominal, por lo menos el coeficiente de potencia lo conozco. Entonces, yo quiero que esa turbina Francis que yo vaya a instalar ahí, yo quiero que opere en su punto de potencia nominal. Entonces, lo que voy a hacer es que me dicen, hey, es turbina Francis. Entonces, es turbina Francis y yo quiero que opere en la máxima eficiencia posible. Yo sé que mi turbina Francis debería tener una velocidad específica de potencia de 29, ¿verdad? Yo quiero escoger la turbina Francis más eficiente para esa aplicación. Entonces, yo requiero una turbina Francis con un NSP' de 29, si es que se puede, ¿verdad? Si es que se puede. Entonces digo, bueno, yo sé que mi NSP' es de 29. Y la fórmula del NSP' es RPM por raíz de HP sobre H en pies a la 5/4. Entonces, a la hora de seleccionar la turbina más eficiente para esta tarea, al saber que es Francis, yo sé que yo requiero esto. Voy a la fórmula y ya me dan potencia y me dan altura. Entonces, de ahí despejo las RPM a los cuales yo requiero echar a andar este modelo para que opere en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? A la más alta eficiencia de todas. Entonces, de aquí despejo el RPM. Despejo el RPM, sustituyo las 29, el 29 que es el valor de velocidad específica. La caída en pies es del 1200, ya está, ¿verdad? Y los HP que quiero producir con la turbina es de 30.000, ya está. Entonces esta fórmula, ¿verdad? Me va a dar 1183 revoluciones por minuto, ¿verdad? Bueno, pero entonces ya obtuve el primer dato, pero para hallar el diámetro del rodete voy a tener que usar el coeficiente adimensional. Y entonces si voy a meter este dato en el coeficiente adimensional para despejar el diámetro del rodete, entonces este dato lo tengo que convertir a revoluciones por segundo, porque el coeficiente adimensional me exige las revoluciones en revoluciones por segundo. Entonces ya sé que mi turbina tiene que echar a andar a 1183 revoluciones por minuto para operar de la manera más eficientemente posible, aprovechando esta caída y generando esta potencia para alguna turbina Francis, para alguna. Ahora, si yo quiero utilizar este modelo de turbina Francis, entonces el coeficiente de potencia es de 2.70. Y entonces el coeficiente de potencia es 2.70. Bueno, pues, ¿cuál es la definición del coeficiente de potencia? La potencia que genero sobre ρ n al cubo d a la quinta. Ahora bien, como esto es estrictamente dimensional, la potencia tiene que estar en libras-pie sobre segundo. Entonces los 30.000 HP los tengo que convertir a libras-pie sobre segundo. Y sé que hay 550 libras-pie sobre segundo en cada pie. Entonces aquí se cancela HP con HP y me queda libra-pie sobre segundo. 30.000 por 550 es el factor de conversión. Ahora bien, abajo pongo la densidad. Si es una turbina Francis, estoy manejando agua, una turbina hidráulica, ¿verdad? La densidad del sistema inglés es 1.94 Joule por pie cúbico. Es la unidad estándar. La N la tengo que meter en revoluciones por segundo. Entonces, revoluciones por minuto, lo multiplico por 1 minuto en 60 segundos y ya tengo revoluciones por segundo, 19.7. Entonces, aquí tengo el 19.7, las revoluciones por segundo al cubo. Y aquí está el diámetro a la quinta. El diámetro es mi incógnita. Entonces, despejo el diámetro de esta fórmula, ¿verdad? Y el diámetro es raíz a la quinta de 30.000 por 550 sobre 1.94, 19.7 al cubo por 2.70, ¿verdad? Raíz quinta. Ojo, porque aquí es diámetro a la quinta. Entonces, raíz quinta el despeje. Y bueno, esta operación les va a dar 3.33 pies, que es alrededor de 1 metro, más o menos, pasadito del metro.
Entonces, pero bueno, si lo quiero en pulgadas, multiplico por 12 pulgadas en un pie y tengo que es un diámetro de rodete de 40 pulgadas. Entonces, moraleja, esta gráfica de aquí, si a mí como ingeniero me dicen, yo quiero generar tanta potencia a partir de tanta caída, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿qué tipo de turbina me estás pidiendo? En el momento que me dicen qué tipo de turbina me están pidiendo, digo, ok, ¿cuál es el NSP' de la mejor eficiencia de todas? 29. Ok, bueno. Entonces pongo NSP' igual a 29. Y de ahí pongo la fórmula. Y de ahí despejo los RPM a los que tendría que echar a andar la turbina Francis para que opere en el punto de máxima eficiencia, aprovechando esta caída para esta potencia, ¿verdad? Es una turbina que tengo que echar a andar a muchas revoluciones, 1183, ¿verdad? Y ya con el dato del CP asterisco, ya habiendo identificado el modelo de la turbina que voy a utilizar, ¿verdad? Ahora sí, con el CP asterisco que viene de la curva de desempeño de ese modelo, ahora sí, de ahí despejo el diámetro de la fórmula del CP asterisco, ¿verdad? Y bueno, pues ya una vez que me dan el modelo, ¿verdad? Ya tengo las revoluciones y el diámetro del rodete al que tengo que echar a andar este modelo para aprovechar esta caída, generando esta potencia de la manera más eficiente posible. Entonces, bueno, pues ya vimos cómo lidiar con ese tipo de situación. Las turbinas Francis son muy comunes. Un ejercicio con turbinas Kaplan sería de manera similar, ¿verdad? Simplemente que ahora el NSP' se tendría que buscar un NSP' de 105, ¿verdad? Pero entonces es muy similar el análisis, ¿verdad? Y bueno, ya la clase de mañana vemos lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero generar esa potencia con cierta caída utilizando una rueda Pelton? Como es una caída de cientos de metros, pues en vez de Francis tal vez quiera utilizar Pelton, ¿verdad? Entonces, pero como es una caída de no muchos cientos de metros, pues hay que analizar la situación con una o dos ruedas Pelton a ver cuál es el arreglo más eficiente. Mañana vamos a ver esa situación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es una introducción a turbinas, ya hablando de eficiencias, ¿verdad? Ya manejando esa información que tocamos en la unidad 1, ¿verdad? Bueno, entonces este es el apunte de hoy, el apunte 4.1, lo voy a subir a la plataforma. Entonces, en archivos, materiales de clase, vamos a abrir una nueva carpeta, ¿verdad? Ya estamos en la unidad 4. Entonces va a ser unidad 4. Y ahí subimos el apunte de hoy, ¿verdad? El apunte 4.1 que mañana lo terminamos. Tarda en cargar. Aquí vemos que está cargando, ¿eh? Simplemente está tardando en cargar. Ok, bueno, ahí está. Vamos a checar de que esté todo bien. Ahí está, turbinas de impulso, turbinas de reacción. Vimos que las turbinas de reacción típicamente son de menor diámetro que las de impulso porque el fluido tiene más puntos de contacto para generar torque. Hablamos de las curvas de desempeño, el punto de potencia nominal. Hablamos de velocidad específica y cómo seleccionar la velocidad específica idónea para alguna aplicación, ¿verdad? Y hoy vimos eso. Entonces mañana vamos a ver un caso un poquito más complicado que es manejar turbinas Pelton, ¿verdad? Ahí hay que manejar información adicional. Ahora, esto que estamos viendo ahorita es nada más manejando eficiencias, ¿verdad? Esto es manejando eficiencias, pero ya la próxima semana ya vamos a hablar de turbinas, de cada tipo de turbina, vamos a hurgar un poquito más, porque este es un estimado crudo, ¿verdad? Aquí nada más me dicen, hey, dos requisitos, altura y potencia, ¿qué necesito? ¿Cuántas revoluciones? ¿Cuál diámetro de rodete? Pero podemos hurgar un poquito más, por ejemplo, turbinas Pelton, ¿de qué material, de qué diámetro puede ser el diámetro, la tubería que se encarga de bajar el fluido desde arriba de la montaña hasta la turbina Pelton, ¿verdad? El ala de cómo desvía el flujo, ¿verdad? ¿A qué ángulo lo desvía?
Ya cosas más específicas ya las vamos a estar viendo ya la próxima semana, ¿verdad? En cada tipo de turbina vamos a estar viendo aspectos de ingeniería de cada modelo de turbina, ya para cumplir con ciertos requisitos, ya con mayor detalle. Ahorita nada más estamos viendo, hey, a partir de un par de requisitos de manera cruda, hazme un estimado de qué necesito, ¿verdad? Ya después vemos con más detalle cada situación. Entonces, lo que vimos en la clase de hoy es nada más hacer un estimado rápido, ¿verdad? Más o menos qué necesito. Bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, todo bien, ¿verdad? Entonces aquí... Profe, todo bien. Gracias. Entonces, detengo grabación.